Que me salieran ahí 2 que 3 lagrimillas, porque me identifico con muchas cosas del tema y de lo bueno que es Dios con nosotros y de lo bueno que ha sido Dios personalmente conmigo, hablando en primera persona. Él ha sido misericordioso, él ha tenido la paciencia conmigo y me ha restaurado no una, sino muchas veces, porque muchas veces caemos, muchas veces pecamos. Pero dice que la palabra que si 7 veces cae el justo, Él lo vuelve a levantar. Él nos justifica y Él nos vuelve a levantar y Él nos vuelve a empoderar. Amén. Y entonces restaurado por amor. Y vamos a ir a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar Jesús, le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba pasando aquí? Para entrar en el contexto de la palabra, Jesús ya había resucitado. Jesús ya estaba era la tercera vez que se aparecía a personas después de haber resucitado. Recordemos que primeramente Él se le presentó a María Magdalena y Él le dijo: ve y dile a los demás que he resucitado, y ellos no le creyeron. Pero después el ángel de nuevo del Señor, Él volvió a decir que se juntaran en el mar de Galilea, y entonces después de esto, aquí estaba una vez más Pedro y varios de los discípulos en el mar de Galilea queriendo pescar, donde todo empezó, donde empezó la historia de Jesús y de Pedro, de Simón en ese entonces, donde empezó esa historia. De nuevo Jesús volvió a retomar y a volver a reescribir la historia de nuevo. ¿Por qué pasó esto? Porque más atrás recordemos que en la última noche, en la última cena del Señor, después de haber estado el Señor compartiendo el pan, de haber estado compartiendo el vino con ellos, de haber orado, de haberles dicho de que ya la hora se acercaba, y después de ir y orar con ellos en el huerto de Getsemaní y estar pasando todas esas situaciones difíciles donde Jesús le decía al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí fueron 3 veces también en los cuales Jesús estaba orando, y los discípulos, entre estaba Pedro, estaba Juan y estaba su hermano, dormían, se cansaron. Y en la cena el Señor le había dicho a Pedro: me vas a negar 3 veces el día de hoy. En esta noche me vas a negar 3 veces. Y no sé si estamos entendiendo entonces ya la palabra. Jesús restauró las 3 veces que Pedro lo negó, haciéndolo confesar nuevamente su amor. Jesús ya sabía que Pedro la amaba, Jesús ya sabía. Y es que en la vida muchas veces nos pasa a nosotros eso: amamos a Dios,
tenemos ese amor, pero le fallamos. Le fallamos y entonces muchas veces dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Si siempre estoy pecando, si siempre estoy fallando, ¿para qué? Y entonces llega muchas veces el mejor amigo de la persona en ese momento, el diablo, y le dice, sí, no vayas. Ahí van puros hipócritas. Ahí van pura gente mala, están peor ahí que no, aquí quédate, mira aquí, viendo Netflix, está buena, o hagamos un maratón. Es más, yo te sirvo la copita de vino, yo te sirvo las cheves si tú quieres, aquí quédate, hasta botana te voy a preparar. Y entonces, sí, ¿verdad? Pues sí, me quedo, ¿para qué no voy a ser otro hipócrita más? Y nos creemos eso porque fallamos en algún momento y entonces nos sentimos indignos, nos sentimos inservibles, nos sentimos que ya no tenemos derecho, que ya no tenemos el perdón de Dios. Porque en algún momento nosotros como Pedro también le decimos, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir todos los días de mi vida, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar como el hermanito, la hermanita aquella, no, yo sí, confía en mí. Y boom, de repente, mientras estemos en esta carne, mientras la persona que miramos al espejo muchas veces sea nuestro peor enemigo, vamos a estar ahora sí que con esa limitante de que en cualquier momento podríamos fallar. Pero Dios, Jesús, en su infinita misericordia, Él está dispuesto a perdonarnos una y otra vez y cuantas veces sean necesarias. Él desea perdonarnos y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Me es muy grato ver cómo inicia el versículo. Dice, cuando hubieron comido. Ellos habían estado, el versículo inicia donde cuando inició la historia de que Pedro estaba con su hermano pescando y entonces otra vez más él se encontraba en el mes pescando. ¿Y quién creen que pasó otra vez más? No pescó nada. Nada agarró. Y Jesús se acerca a ellos y les dice, oye, tienen un pececito para comer, para que compartan. Ya yo prendí el fuego, ya está todo listo. Ahora sí, vamos a hacer ese pescadito asado bien bueno. Y ellos le dijeron, no, no pescamos nada. Y Jesús les dijo, vayan y echen la red de nuevo. Jesús soltó la palabra, de nuevo volvió a dar la bendición y entonces de nuevo volvió a pasar. De nuevo el milagro volvió a pasar y ellos entonces llegaron y Jesús ya le tenía unos panes y prepararon los peces y comieron de nuevo y después de haber comido, Él le volvió a restaurar el ministerio. Y esto me demuestra que nuestro Padre de amor, nuestro Padre es un Padre de amor y que aunque Él le hayamos fallado, nosotros tenemos derecho al pan. Él nos da el pan, Él nos alimenta. Tenemos derecho al pan, el pan es de los hijos, el pan nos pertenece. Yo me recuerdo que cuando yo me portaba mal de niño y salía corriendo para que no me pegaran después de horas, dice, ¿por qué no dejé que me pegaran? Y yo regresaba porque me regresaba el olor de la comida de mi mamá a la casa y yo estaba ahí esperando y no me iba a salvar, me iban a dar mi corrección, pero la comida ahí estaba esperándome. La comida es de los hijos. Este Pedro que era muy impulsivo, este Pedro que había caminado sobre las aguas, el Pedro que le había sido revelado en Mateo 16, donde él le dijo, él le respondió a Jesús porque estaban preguntándole a Jesús.
Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dice el pueblo que soy yo? ¿Quiénes dicen? Y él le decía, unos dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías, que eres Jeremías, y ustedes quiénes dicen que soy yo. Y ahí el Pedro levanta la mano y dice, y respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí fue cuando Dios le dio la misión y la visión a Pedro, y él le dijo, Pedro, ya no te vas a llamar más Simón, ya te vas a llamar Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, y todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Él le dio el poder, pero ya él, a través de esa negación, a través de ese pecado, ya se sentía indigno. Ya él había regresado a la antigua vida de pescador. Ya él estaba en esa situación de querer dejar todo. Pero Jesús desea que nosotros volvamos a regresar a nuestro propósito, que volvamos a regresar a nuestro llamado, que volvamos a servirle con pasión, que volvamos a estar con Él. Él quiere restaurar nuestras vidas. Él es un Dios de misericordia. Jesús no se rinde con nosotros así hayamos fallado. Él no se rinde. Esto nos enseña que Él no se rinde, que Él está dispuesto a restaurarnos una y otra vez. Siempre lo va a buscar, siempre va a buscar sanar al que está quebrantado, al que está herido. Pedro estaba herido. Pedro lo había negado 3 veces él lo hizo confesar que lo amaba. Y vamos a ver unos puntos que nos van a hacer entender más este tema. Punto número 1, Pedro, el discípulo que prometió y falló. ¿A cuánto nos pasa eso, que prometemos y fallamos? Hay veces a nuestros hijos, hay veces a nuestra esposa, hay veces la esposa al esposo, pero sobre todo muchas veces le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha hecho un compromiso con Dios y viene de repente por ahí un viento medio frío y retroceden? Les entra el frío, les entra el pánico. Dice la palabra en Mateo 26, 33, 35, dice, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, aunque todos te fallen, Señor, yo no te voy a fallar? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Habían pasado horas entre una declaración y otra. A veces prometemos fidelidad, a veces prometemos pero en la prueba nos damos por vencidos fácilmente. Pedro amaba sinceramente a Jesús, pero ese amor era un amor impulsivo, era un amor que todavía no había sido perfeccionado, que necesitaba ser perfeccionado. No era que Pedro no amara a Jesús, sino que todavía no había experimentado el miedo, todavía no había experimentado el miedo por amor. Y ese miedo hizo que lo negara. Él estaba dependiendo de sus fuerzas, y cuando se vio que no tenía la situación en sus manos, provocó esa negación. Y así nos pasa tantas veces a nosotros cuando no tenemos la situación como nosotros la planeamos, como nosotros queríamos que pasara o como nosotros creemos, entonces negamos.
negamos nuestra fe, negamos nuestra confianza en Dios, negamos nuestra dependencia de Dios. Porque no ha sido perfeccionado nuestro amor, estamos en construcción, como les había dicho hace 2 domingos atrás. Pedro no estaba preparado para ese dolor, ni siquiera para la soledad de la cruz. Su negación no fue una negación de te odio, Jesús, ya no quiero nada contigo. Fue una negación de miedo, de soledad, del qué va a pasar si yo digo que sí soy su seguidor. Pedro estaba en ese patio de los sacerdotes, en ese patio rodeado de personas, diciendo, tú eres uno de ellos, tú eres uno de sus discípulos. Y él lo negó. En algún momento todos hemos estado en ese patio del sumo sacerdote y muchas veces hemos sido confrontados y hay veces negamos en qué creemos, en quiénes somos. Como Pedro, muchas veces comenzamos a hablar como hablan los demás para no ser juzgados. Porque eso lo delataba a Pedro. Él ya había estado tiempo con el maestro, ya tenía la forma de hablar, ya había cambiado. Y eso tiene que cambiar en nosotros, nuestra forma de hablar, cómo afrontamos los problemas. Cuando vienen las circunstancias, ¿dónde está nuestra fe? Porque es fácil tener la fe mientras todo va bien. Sería fácil estar construyendo una iglesia para más de 1000 personas si ya tuviéramos las 1000 personas aquí, ¿verdad? Si ya no cabiéramos en este lugar, si este lugar nos estuviera quedando chico, sería fácil. Pero a Dios no le gusta esa parte fácil. Él quiere que nos esforcemos, Él quiere que le creamos, Él quiere que a pesar de las circunstancias, de lo que podamos estar pasando, nosotros sigamos creyendo y sigamos avanzando y sigamos diciendo, sí, Señor, yo voy, cuenta conmigo. Necesitamos perfeccionar ese amor. Punto número 2. El sonido del gallo quebró su corazón. Lucas 22, 60, 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, cuando precisamente le estaban diciendo que él hablaba igual que los discípulos de Jesús. Y enseguida, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ustedes cómo creen que fue esa mirada del Señor? Y te lo dije. ¿Creen que hizo eso? ¿Quién me hace una mirada de no te preocupes, todo va a estar bien? A ver, una mirada de no te preocupes, todo va a estar bien. No, hombre, pura cara preocupado veo, ya me voy a preocupar yo también. No, su mirada fue de no te preocupes. Quizás, no te preocupes, al rato nos vemos, al rato esto se arregla. No abandones el llamado, no dejes el ministerio, no dejes de tener la confianza, no apartes tus ojos de mí, no te alejes, no te preocupes. Es ahora lo que Jesús quería demostrar con su mirada. Pero él lo que sintió fue culpa y entonces salió y lloró amargamente. Dijo, yo no sirvo para esto. Yo lo que soy bueno es para pescar nada más. Me voy a ir a pescar porque ahí sí me defiendo. Lo malo es que la Biblia lo pone como un mal pescador también, porque cada vez que estaba pescando no agarraba nada, le pasaban las mismas del pastor. Yo digo, no me gustaba la pesca, yo vivía en el campo y mi papá era pescador, iba a pescar y mi hermano era muy bueno pescando y a mí no me gustaba que me llevaran porque yo no agarraba nada. Lo que pasaba era frío y hambre nada más y los zancudos comiéndome.
Yo veo a Pedro como yo, malito para pescar, pero ahí andaba pescando. Se lo llevaban a pescar, la necesidad, yo creo, se lo llevaba a pescar. El canto del gallo fue como un sonido de su caída, pero también el inicio de su restauración. No importa qué tan grande pueda ser la caída que hayamos tenido, si decidimos y si le damos el lugar a Jesús, ahí también comienza nuestra restauración. Ahí Él comienza a levantarnos nuevamente. No importa el sonido del gallo, no importa esas voces acusándote. Hay veces las voces de las personas más cercanas a ti, las veces de las personas que más confías, acusándote y metiéndote eso como dardos en tu mente y diciéndote, no que muy santito tú ahí en el altar, no que tú esto y lo otro, y mira aquí ¿cómo eres? Le voy a decir al pastor que estás viendo la novela. Le voy a decir al pastor que no me quiere servir la comida. Le voy a decir al pastor ya a las mujeres que no me quieren llevar a Liverpool. Y Liverpool es parte de mi vida. Le voy a decir, vas a ver, tu hijo del diablo, tu mala mujer, y comenzamos a atacarnos, y entonces es tantos esos sonidos del gallo en nuestra mente, acusándonos y diciéndonos cosas que no la terminamos creyendo. Y sí es cierto que de repente, pues sí tenemos detalles y tenemos defectos, pero también es cierto que nos podemos levantar, que la misericordia de Dios nos puede volver a restaurar y nos puede hacer mejores personas. Que la misericordia de Dios nos puede levantar de la cama. Nos puede sanar la enfermedad. Su misericordia. Jesús no le gritó y no lo condenó, solo lo miró con misericordia. Ya dejemos nosotros de estar mirando y condenando, es algo que no nos toca. Estar señalando, porque señalamos con un dedo y tres están viendo para acá. Debemos de ser más misericordiosos. Esa mirada no fue de juicio, fue de una misericordia plena. Pedro salió y lloró amargamente porque entendió que había fallado al amor más puro que podía haber tenido, a alguien que lo había aceptado tal y como él era, impulsivo, arrancado, loco, y más poco letrado. Y Pedro Pedro había experimentado ese amor de Dios mismo a través de Jesús. Él ya lo había experimentado, y decir, ¿cómo pude yo haber hecho esto? ¿Cómo yo pude? ¿Cuánto nos hemos sentido así cuando hemos fallado? ¿Cuánto hemos sentido el deseo de Pedro y de salir huyendo y no volver más? Punto número 3, Jesús resucitó y busca a Pedro. Ese mismo Jesús que resucitó y buscó a Pedro, ese mismo Jesús está resucitado y está buscándonos a nosotros constantemente. Marcos 16:7 dice, pero id y decid a sus discípulos, le estaba hablando el ángel a María y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo, o dijo. ¿Estás viendo? Ve y dile a sus discípulos y a Pedro. Él sabía que Pedro estaba lastimado por lo que le había hecho.
Él no quería pasar por alto y decirle, es que dile a sus discípulos, y los discípulos ya saben cuántos son, como para qué gasto palabras diciendo a alguien en específico. Dios es un Dios específico. Y Él menciona tu nombre y Él quiere redimir tu nombre. No es que seguramente es para otros, eso no es para mí, no, es para ti. Como tú te llames. Él le dice al Espíritu Santo, ve y búscame a Él en específico y dile que yo quiero tener un encuentro con Él, que yo quiero entrar a su vida. Ve y dile a los discípulos, pero dile a Pedro en específico que yo voy a estar ahí donde todo empezó. Hay una nueva oportunidad. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a iniciar. Ve. Y ahí es donde inicia lo que leímos, lo que ya venimos viendo, donde efectivamente se encuentran en ese mar y ellos estaban pescando y ellos estaban haciendo, y Jesús una vez más llegó y lo que ellos no podían hacer, Jesús lo pudo hacer. Lo que ellos no podían agarrar, Jesús se los dio de nuevo, Jesús los alimentó, Jesús los sacó de problemas, pero ese no era el propósito de ellos. Jesús quería algo más para sus vidas y Jesús le estaba diciendo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nuevamente volvió a repetirlo. Él estaba volviendo de nuevo el llamado, el propósito. Y Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. No importa dónde hayamos caído, Él está llamándonos por nuestro nombre y Él quiere de nuevo renovar nuestro llamado, nuestro propósito. Qué poderoso detalle del Señor, ¿verdad? Que Él nos llame por nuestro nombre a cada uno de nosotros. Eso nos demuestra que Dios nunca se olvida de los caídos, sino que Él nos busca y nos llama por nuestro nombre. Jesús sabía la culpa que cargaba Pedro, pero por eso le busca un lugar donde lo llamó la primera vez, donde todo comenzó, donde el fuego, donde el olor, donde las olas del mar le estaban recordando todo lo que ya en algún momento habían vivido. Y todo eso, él estaba diciendo, esto puede volver a pasar de nuevo, una y otra vez. Punto número 3, 3 negaciones, 3 declaraciones de amor. Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús hizo que él declarara su amor 3 veces nuevamente. Jesús le preguntó por qué, no le preguntó por qué me negaste, dónde estuviste cuando yo más te necesitaba, cuando yo estaba pasando por esos momentos. Él no le preguntó eso, él solo le preguntó, ¿me amas? Y es lo que Jesús nos pregunta a nosotros. Él ya sabe nuestra condición, Él ya sabe que hemos fallado, Él ya sabe que hemos pecado, que hemos hecho lo malo muchas veces delante de Él, pero Él nos pregunta y Él te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿lo amamos? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Será que yo amo a Dios? Yo me la he hecho muchas veces. ¿Será que yo amo a Dios? Cuando estaba en mi primer amor estaba en Canadá, tenía yo 5 casas de restauración por allá que dirigía. Ay, entonces mínimo eras el pastor de... No era ni me pelaba. Pero tenía 5 casas de restauración por allá. Y me recuerdo que estaba en pleno invierno, sería enero yo creo.
Estaba una nevada fuerte, estaba menos 40 grados bajo cero. Iba yo caminando a una casa de restauración. Ese día hasta me pegó un carro. En Canadá me chocaron como 2 veces mi pierna. Yo creo que por eso estoy chueco. Y en lo que iba caminando vino esa pregunta a mí, a mi mente: ¿será que yo amo a Dios? A veces no sé si es Dios o el mismo enemigo que te quiere poner por ahí un buscapiés o te quiere desanimar. Y en ese momento vino a mí una palabra: si no me amaras, no estarías caminando ahorita a 40 grados bajo cero para ir a servirle si no me amaras. Entonces vino esa respuesta y Jesús estaba preguntándole, y él quería recordarle a Pedro de que sí, que había fallado, pero que él sabía que había un amor de Pedro hacia él, que era genuino ese amor. Y es lo que tenemos que preguntarnos nosotros, y tenemos que aferrarnos a verdaderamente amar a Dios, a verdaderamente amar a Jesús en nuestras vidas. Porque el amor verdadero restaura lo que el miedo destruye. El amor verdadero restaura todo. Así sea un matrimonio que ya está a punto de destruirse, si hay amor, hay posibilidad de restauración. Si hay un conflicto, si hay una dependencia de Dios, hay posibilidad de restauración. Pedro lo había negado 3 veces y ahora Jesús le daba 3 oportunidades de afirmar ese amor. Jesús nos demuestra ahí que siempre nos da una segunda, una tercera y las oportunidades que sean necesarias. Solo tenemos que estar listos y tomarlas. Solo tenemos que estar dispuestos. Cada respuesta de Pedro fue más profunda: tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y la tercera dice: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. La tercera vez ya no dependió solo de la condición de él como hombre, sino que ya apeló al que todo lo sabe, al que todo lo ve. Y él le dijo: Señor, ¿yo qué te puedo decir de labios? Tú ya sabes en mi corazón lo que yo siento. Tú sabes que yo te amo. Así me digan hipócrita, así me digan como sea, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te anhelo. Esa es la verdadera restauración, cuando dejamos de confiar en nuestra fuerza y comenzamos a depender y a descansar en su amor. Es cuando Él verdaderamente nos restaura. Punto número 5. Restaurado para una nueva misión. Pedro había sido restaurado para una nueva misión. Jesús no solo le perdonó, Jesús le comisiona nuevamente, le confía de nuevo, lo reafirma en su cargo y le da de nuevo esa fe y esa esperanza de poderlo lograr. Apacienta mis ovejas. Jesús le devuelve un propósito a su vida. Él le dice: todavía te necesito, todavía creo en ti, todavía me puedes servir. Y Dios nos sigue diciendo eso una y otra vez. ¿Cuántos saben que nosotros somos como sus brazos, somos su boca? Somos tantas cosas y Él cuenta con cada uno de nosotros. Él te necesita, cada uno de nosotros nos necesita. Somos parte de esa gran comisión que el Señor nos manda a hacer. Tenemos un trabajo, tenemos una labor, tenemos una misión, tenemos una visión y tenemos el poder para ejecutarla. Él nos necesita a todos.
Yo no tengo tus dones, tus talentos, yo no tengo el círculo y el llamado que tú tienes. Es necesario que tú te vuelvas a levantar y tú vuelvas a buscar y tú hagas lo que el Señor te ha encomendado. Es importante. Porque Él te necesita, porque si Él te lo delegó a ti es porque Él confía en ti. Él confía. A veces necesitamos a alguien que nos diga eso. Yo confío en ti. Alguien que nos levante y que nos diga, no lo estás haciendo mal. Lo podrías hacer mejor, pero hay más o menos. No, alguien que nos diga, no todo es malo, no todos son errores. No, hay cosas buenas en ti. Te admiro por esto, por esto, por esto. Hasta te admiro porque dentro de lo que cabe eres un cabezón y no te das por vencido. Algo bueno, perseveras. No tiras toda la basura a la primera. Es necesario, en vez de estarnos reprochando tanto, de repente decirnos, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Yo veo tu esfuerzo. Yo veo tu corazón. Ya yo vi que sí me amas, ya yo vi. Y yo quiero de nuevo restaurar tu propósito. Yo quiero restaurar tu llamado, yo quiero restaurar tu familia, yo quiero empoderarte. Eso es lo que hace Jesús. Él no te señala, Él no te acusa, Él no te hace menos. Él cuenta contigo, Él cuenta conmigo, Él cuenta con esta iglesia. Si Él dio una visión es porque Él ya sabe. Él ya sabe. En México se habla de que el próximo gran avivamiento va a ser aquí en México. ¿Y a dónde va a llegar? ¿O cómo va a llegar? Si tú no tienes los graneros preparados, si tú no tienes el arca preparada, si tú no tienes, ¿dónde? Va a llegar a los que están listos. Por eso no te preocupes. Va a llegar aquí a esta casa. Va a llegar. Porque le creímos, porque estamos avanzando. Porque tal vez durante algunos meses miraban que no pasaba nada y ahorita ya los que pasaron y son observadores ya vieron que ya va avanzando de nuevo. Estamos preparando. Algunos dirán, ese es como Noé, está loco, ¿para qué? Ese está tirando el dinero. Mejor lo repartiera a los pobres, ¿verdad? ¿Alguien ha pensado eso, sí o no? Mejor todo lo que se está gastando ahí el pastor, mejor lo repartiera. Algo nos tocaría a nosotros, ¿verdad? Pero el Señor dio una orden, el Señor dio una instrucción. Y si creemos en que va a venir un avivamiento, no solo esta casa, sino todas las casas deberían de estarse preocupando, porque ¿dónde va a entrar tanta gente? ¿Dónde va a entrar tanta gente? Por eso también estamos abriendo las casas de restauración, porque no sabemos qué va a pasar. Hay veces dentro de mis dudas, tengo más dudas de, y Señor, ¿y si no es suficiente? Que está demasiado grande. Y entonces de repente mis dudas son, y si le meto aquí el mezanín, lo hago más grande del principio para que entre un poco más de gente, porque digo, yo no quiero que nadie se quede. Yo quiero que la mayoría que se pueda entre al arca. Y entonces cuando vengan las tormentas, cuando vengan los diluvios, tengan dónde estar, dónde resguardarse, que encuentren un lugar en roca fuerte y que se puedan afianzar. Hechos 2:14 dice,
Entonces Pedro, poniéndose de pie, en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. El Pedro que negó a Jesús, cuando estaban en el patio del sacerdote y estaban diciéndole únicamente: tú eres uno de sus discípulos, seguramente. No, yo no. Ese mismo Pedro estaba enfrente de una multitud, yo creo más grande. Porque aquí Pedro les comienza a hablar: ese Jesús al que ustedes siguieron, ese Jesús al que ustedes persiguieron, ese Jesús es el que habla el profeta Joel. Y les cita parte del libro, y entonces ellos en ese momento dicen: la regamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él les da la palabra de salvación. Dice la palabra que ese día se convirtieron 3,000 personas. Imagínense cuántos habían ahí. Y recordemos que no contaban mujeres y niños, 3,000 varones más sus mujeres más sus hijos. 3,000, ¿cuántos habían? Habían seguramente mucho más personas de las que estaban en ese patio diciéndole: tú eres un discípulo de Jesús. Aquí ya él no tenía miedo, ya había sido restaurado, ya había sido empoderado, ya había recibido al Espíritu Santo. Y es lo que todos anhelamos y lo que tenemos que anhelar: recibir el poder del Espíritu Santo, porque entonces ahí ya no vamos a tener temor de nada. Por eso esta casa anhela la visitación del Espíritu Santo de una manera que sea palpable, de una manera en la que sea, ahora sí que se manifieste en poder. Este era el hombre que estaba desechado. Este era el hombre que estaba lleno de culpa. Este era el hombre que ya no pensaba, que ya no iba a haber más propósito en su vida. Jesús lo restauró. Jesús lo restauró y Jesús lo levantó y lo puso como ese pilar donde comenzó la iglesia. ¿Qué creen que estaban reunidos ahí? Dicen que había gente de todas partes del mundo. Y entonces la palabra se regó por todas partes del mundo, porque recibieron al Espíritu Santo, recibieron la palabra de salvación, y entonces se fueron cada quien a su lugar y comenzaron a hablar de ese Jesús. Y aquí vemos personas de diversas partes de la ciudad, de varios lugares. Necesitamos también salir de aquí y comenzar a hablar de ese Jesús. Necesitamos, Él cuenta contigo. Él sabe que tú lo puedes hacer bien. Él te puede empoderar también. El mismo que lo negó ahora predicaba con poder. El cobarde se convierte ahora en un valiente. El que lloró de dolor ahora habla con fuego y poder, con autoridad. Él es un Dios restaurador. Él es un Dios perdonador. Mi Dios me perdona, mi Dios me levanta, mi Dios me restituye y mi Dios me comisiona nuevamente y me envía. 3 cosas que debemos de hacer que hizo Jesús. Jesús conoce tus caídas. Él sabe cómo has caído y en qué has caído, pero Él no te descarta. Él sigue confiando en ti. Aun cuando lo negaste con tus actos, Él te sigue llamando por tu nombre. Tu fracaso no define tu futuro. Su amor sí lo define.
No importa cuánto hayas fracasado, mientras Él no te deje de amar, eso es lo que define mi futuro. Mientras Él me ame, mientras el Dios que creó todos los cielos y la tierra, mientras el Dios que tiene el poder para perdonar y para redimirme siga contando conmigo, es suficiente para levantarnos. Dios no solo quiere empoderarte, quiere restaurarte y quiere usarte. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Pero nos enseña que no hay caída tan profunda que el amor de Cristo no pueda levantar. Jesús no está buscando personas perfectas, sino corazones arrepentidos, dispuestos a cambiar, dispuestos a entregarle todo a Él. Él no busca personas perfectas. Es tan notorio desde las personas que Él llamó para que fueran sus discípulos, personas imperfectas, personas que nadie llamaría. Y al que era, y no lo llamó desde un principio, el que según que era el mejorcito, el más letrado, el que más conocimiento tenía, le tocó despojarse de todo, que fue Pablo. Le tocó desaprender. Él busca personas como tú y como yo, común y corrientes, pero sencillas, dispuestas, personas que anhelen servirle, personas que estén dispuestas a ser restauradas, personas que estén dispuestas a volver a ser encaminadas. ¿Eres tú una de esas personas? Dice primera de Pedro 5:10, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él te va a capacitar, Él te va a afirmar, Él te va a dar lo necesario. El Señor me va a dar lo que yo necesite, lo que yo necesito para poderlo seguir, para poder recuperar mi llamado, para poder servirle, para no darme por vencido, para no abandonar el propósito. Este versículo me muestra que tal vez podemos tener un periodo breve de sufrimiento, de cosas, de circunstancias, pero nosotros estamos destinados a una vida eterna. Lo que podamos estar pasando aquí no nos puede desviar, no nos puede quitar la mirada de a dónde es que está nuestra vida, de a dónde es que está nuestra meta, y seguir corriendo la carrera, la buena batalla, seguir avanzando. No podemos darnos por vencidos. Él confía en ti. Él confía. Eres poderoso en sus manos si tú te dejas transformar. Eres poderoso si tú te dejas usar. El mismo Espíritu del Señor que vino sobre Pedro y vino sobre los apóstoles, ese mismo Espíritu está dispuesto para ti y para mí. Ese mismo Espíritu está ahora sí que anhelándonos y está orando con gemidos indecibles, clamando por nosotros, diciendo cuándo se van a levantar, cuándo ya van a dejar de lado eso, cuándo van a dejar de lado los pleitos, las contiendas, cuándo me van a buscar de todo corazón, cuándo van a dejar de tener miedo.
Y aunque con miedo, que el miedo no es malo, avanzo con miedo. Puedo tener temor santo de equivocarme, pero lo hago, la riego, pero me vuelvo a levantar. Lo que no puedes hacer es quedarte paralizado por el miedo. El miedo bien enfocado nos va a hacer que tengamos entonces ahora sí que el miedo, el temor santo a Dios de fallarle, pero eso no nos puede perjudicar. No podemos ser como el que le dieron los talentos, al que dieron un talento y dijo: Señor, yo sé que tú eres un Dios que recoge donde no sembraste, que tú eres un amo que recoge donde no sembraste. Y yo tuve miedo. Con muchos o con pocos dones, ponlos al servicio del Señor. Romanos 8, 37, 39 dice: antes todas estas cosas somos más que vencedores. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te podrá separar de su amor. Nada. ¿Qué estás pasando? ¿Qué puedes estar batallando? Eso no te puede separar del amor de Dios. Eso no te puede separar del propósito de Dios. Necesitamos levantarnos. Necesitamos volver a confiar. Necesitamos empoderarnos. Levanta tu mano y dile: Señor, hoy, Señor, yo te digo, cuenta conmigo. Tal vez no estoy en la mejor etapa de mi vida, Señor, pero cuenta conmigo. Yo voy a superar esta etapa. Yo la voy a superar. Yo me voy a levantar. Yo creo, Señor, que tú tienes un propósito en mi vida. Yo no quiero, Señor, pensar que yo nací para nada, que yo no valgo nada. Vales mucho. Vale la muerte del Hijo de Dios vivo. Vales demasiado. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, o tú te tienes que reconciliar con Jesús, en esta tarde es un tiempo. Él cuenta contigo. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. No importa la edad que tengas. Ya estoy viejo. Él cuenta contigo mientras estés aquí. Él cuenta contigo. Es que estoy muy joven. Él cuenta contigo. Tienes todas las fuerzas y toda la vida por delante. Y ya estoy en mi edad madura, pues ya estás sentado y puedes servirle con todo tu corazón. Dile al Señor: Señor, hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Yo te pido perdón porque esos pecados, Señor, te llevaron a la cruz. Yo te pido perdón, Señor, porque mis pecados, Señor, hicieron que te lastimaran de esa manera tan horrible. Pero hoy yo me arrepiento, Señor, y entrego mi vida a ti. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y prometo, Señor, que voy a servirte, Señor. Prometo que voy a estar. Prometo que si caigo, Señor, me voy a volver a levantar. Y te necesito en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Si tú estabas pasando por algún desánimo, si tú estabas ahora sí que en una situación donde ya estabas comenzando a sentir que ya no tenías cabida en ningún lugar, pasa al frente, vamos a orar por ti, para que el Señor de nuevo vuelva el propósito a tu vida, para que Él de nuevo te vuelva a direccionar y comiences a avanzar nuevamente. Si necesitas pasar, pasa. Si necesitas oración por sanidad del alma, por sanidad